Bueno, seguimos. Todo esto que hablamos hasta ahora es de memoria y vamos a volver a hablar un poco del procesador, del cerebro de la computadora. Entonces, como les dije, el procesador, bueno, acá dice lo que hace, busca, decodifica, ejecuta y almacena. En realidad hace muchas más funciones en cada ciclo, pero lo importante que tenemos que saber es que el procesador funciona en ciclos. O sea, ¿qué significa? Que no hace las cosas continuamente un procesador. No es que vos le decís suma y suma cuando tiene ganas o lo hace instantáneamente o lo que sea. No. Un procesador tiene un reloj interno y funciona a una cantidad de ciclos por segundo. Y en cada ciclo hace las operaciones que tiene pendientes para hacer en ese ciclo. Entonces es una de las medidas que se usa para separar, eh, para vender, digamos, los CPU o saber qué características tiene. Entonces si nosotros buscamos, entramos a una pestaña y ponemos, eh, entramos a una página de procesadores, por ejemplo. Eh, entramos a una página, por ejemplo, acá de procesadores y dentro de las características, estoy buscando a ver, acá están las características de los procesadores, por ejemplo. Vamos a ver que el reloj, dice, tiene un reloj. Acá dice que el reloj base es de 3,4 GHz y el reloj de aumento máximo es de 4,9 GHz. Hertz significa veces por segundo. Eh, entonces, vemos que los relojes de este procesador, por ejemplo, es 3,4 giga, que ya dijimos que giga es eh, mil millones. Entonces, 3,7 mil millones de veces por segundo hace un ciclo de proceso el procesador. Así que imagínense que estamos hablando de 3.000 millones de veces por segundo que hace cosas como por ejemplo sumas, un procesador. Imagínense nuevamente el, la velocidad de la que estábamos hablando con la que hace cosas. Porque obviamente si dijimos que tenía que leer 8.000 millones de ceros y unos y presentarlos en la pantalla, por lo menos necesitamos que se lea o que haga una cantidad de ciclos superiores a eso para hacerlo antes de un segundo. Entonces, bueno, ahí vemos que realmente hace muchísimos más ciclos por segundo para poder hacer todo. Entonces, en cada ciclo que hace el procesador, compara, suma, busca, hace lo que tiene que hacer. Hay cosas que llevan un ciclo, hay operaciones que llevan un ciclo y hay operaciones que llevan muchos ciclos. Porque puede ser buscar un dato, leerlo, compararlo y obtener su resultado. No sé, puede haber muchísimas cosas que pasan y cada una de esas es un ciclo. Entonces las operaciones sencillas generalmente llevan muchos ciclos y las operaciones complejas llevan muchísimos ciclos. Porque, por ejemplo, si nosotros al reloj de la computadora le decimos 2 por 3, en realidad la computadora suma 2, 3 veces. No hay una multiplicación directa, no existe eso de multiplicar directamente. Sí existe sumar, y existe sumar muchas veces. Entonces, por ejemplo, si nosotros multiplicamos, eh, no sé, 1.000.000 por 1.000.000, o si hacemos 1.000.000 al cuadrado, si nosotros escribimos 1.000.000 al cuadrado en la calculadora, el procesador en realidad dice, bueno, 1.000.000 al cuadrado es 1.000.000 por 1.000.000. Y 1.000.000 por 1.000.000 es sumar 1.000.000 de veces. Entonces básicamente empieza 1.000.000 más 1.000.000 más 1.000.000 más 1.000.000 y así lo hace 1.000.000 de veces y eso es instantáneo. Porque si yo entro acá y pongo, a ver, 1.000.000 por 1.000.000, yo aprieto Enter y lo hace instantáneo. Así que imagínense lo rápido que hizo 1.000.000 de sumas. La hizo prácticamente en nada de tiempo. Bueno, eso se hace todo el tiempo. El procesador todo el tiempo está laburando y haciendo cosas.
Entonces, bueno, acá dice que la velocidad es en Hertz. Recuerden que Hertz es veces por segundo en cualquier cosa, no solo en procesadores. En donde lo vean, significa veces por segundo. En realidad es 1 dividido segundo la medida de Hertz. En este momento, que la profe anterior hizo este PDF, este procesador de alta generación era de 1,8 GHz. Y ahora nosotros ya vimos que el que vimos recién era de 3,5. O sea, el, el doble de rápido de este, básicamente. Y son los ciclos por segundo que se hacen. Vale aclarar que esta medida no es una medida válida para comparar directamente procesadores. Si ustedes ven distintos procesadores y los quieren comparar cuál es mejor y cuál es peor por la cantidad de GHz que tienen, no sería correcto porque los distintos años y las distintas tecnologías han hecho que en menos ciclos se puedan hacer más cosas. Entonces un procesador viejo de 3 GHz versus un procesador nuevo de 3 GHz, el nuevo va a ser mejor porque van a estar mejor optimizados los ciclos y se van a poder hacer distintas operaciones. Eso es un comentario nomás. Esto, bueno, en realidad está mal escrita esta oración. Estos son los factores que determinan la velocidad de una computadora, no de un procesador. Y de una computadora, al final si yo tengo una computadora y quiero saber si es lenta y es rápida, ¿culpa de quién es? ¿Qué lo hace más rápido o más lento una computadora? ¿El procesador, el disco rígido, el tamaño de la memoria principal, el tamaño de la memoria secundaria? ¿Qué es lo que ustedes piensan que hace más rápido una computadora? La memoria principal. ¿Por qué la memoria principal? Y porque es lo que hablábamos, que te demostraba todo lo que hacías en el momento, entonces eso es lo que te hace más rápido lo que hagas. Bueno, vamos a separar en dos la velocidad. ¿Qué significa que una computadora sea rápida? Por ejemplo. Y que responda al instante de lo que nosotros Ajá. buscamos dentro de la compu. Bueno, de eso, por ejemplo, si nosotros pensamos en que yo quiero que la computadora se prenda rápido, o sea, si yo quiero apretar el botón de encendido y que la computadora se encienda lo más rápido posible, la velocidad la va a dar la memoria secundaria, por ejemplo. ¿Cuánto tarda en copiarse todos esos archivos a la memoria principal? Una vez que la computadora está prendida, si yo quiero hacer doble clic en algo y que rápido o sea, si yo quiero apretar el menú inicio y que rápido se me abra el menú inicio, voy a necesitar una memoria principal rápida. Y si lo que yo quiero es, por ejemplo, editar, yo que estoy editando un video y lo empiezo a guardar y se tiene que procesar y estoy haciendo imágenes 3D y estoy haciendo matemática compleja, en ese caso la velocidad nos la va a dar el procesador, que es el que hace las cuentas matemáticas. Quiero decir, es una mezcla de todo. Si en realidad nosotros tuviésemos que decir una sola cosa que hace a la velocidad, es el procesador, porque el procesador es realmente el que piensa, el que da todas las instrucciones. El procesador le dice, o sea, el procesador recibe la instrucción de que tiene que leer la memoria secundaria, pasarla a la memoria primaria, leerlo, interpretarlo, mostrarlo. Pero todo eso en realidad son las instrucciones del procesador. Entonces, cuando el procesador es lento, si todo lo demás es rápido, todo va a ser lento. Todo va a ser lento. Porque es el encargado de dirigir a todos los otros componentes. Sin el procesador nada hace nada. Si vos no tenés memoria secundaria, bueno, algo podés hacer. No vas a poder guardar archivos, qué sé yo, pero algunas cosas sí vas a poder hacer. Ahora, si no tenés procesador, la computadora ni siquiera prende luces. Vos la enchufás, le apretás el botón
y no arranca nada, es como si estuviese completamente desenchufado. O sea, no todos los dispositivos van a tener una memoria secundaria, A esta altura del partido sí, pero en los porque, inicios no existía. claro, porque si fuera que no tuvieran, todo iba a estar guardado en la memoria principal y ahí sí, teniendo una memoria secundaria, le haría más rápido a la computadora, por ejemplo, porque pasaría todos los datos a la memoria secundaria y la memoria primaria tendría lugar para almacenar los datos más importantes o algo así. Sí y no. A ver, si no tuviésemos memoria secundaria, en realidad tenemos que tener algún tipo de memoria persistente, como un CD o algo, que nos diga cómo arranca la computadora. Porque en realidad nosotros la aprenderíamos y cómo sabe el sistema que mostrar. En algún lugar tiene que leer cómo es lo básico, más básico de todo, o cómo arrancar por lo menos. El proceso de arranque de la computadora está guardado en una memoria persistente. O sea que es prácticamente imposible a esta altura no tener algún tipo de memoria secundaria. Nada Claro, más que esas son memorias chiquititas guardadas adentro de las placas madre de las computadoras, en donde les dice cómo arrancar y qué sé yo. y se Pero pueden agregar, por ejemplo, sí, para sí, hacerla más rápida. sí, sí, exactamente. Pero básicamente todo depende del procesador, porque es el director de todo. O sea, si el procesador no le dice a la memoria secundaria, o sea, vos vas a aprender la computadora y lo primero que va a hacer es que el procesador, algo que tiene programado ya adentro, dice, bueno, tengo que arrancar, voy a ir al lugar en donde me dice cómo arrancar. Entonces el procesador arranca con esa idea. Y entonces lo primero que hace es busca en, en una memoria, en un dato que tiene escrito dentro del disco rígido de la memoria secundaria, por ejemplo, qué tiene que hacer para arrancar. Entonces dice, necesito este archivo, este archivo, este archivo. Y ahí empieza a copiar desde la memoria secundaria a la memoria inicial, todo lo que necesita para funcionar, empieza a cargar cosas. Pero todo eso lo hace el procesador, es el que va dirigiendo. Vos copiate este archivo a tal. Ahora voy a leer este archivo y lo voy a descomprimir, voy a leer este archivo y voy a... Este archivo me da una instrucción de que tengo que cargar otros archivos y voy a empezar a hacer cosas. Bueno, todo eso lo hace el procesador. Por Claro. eso realmente el procesador es lo más importante. Ahora después, si tu disco es lento, sí, van a empezar a pasar las cosas más lentas. Pero no todas las operaciones que vos hagas dentro de una computadora van a hacer uso del disco. Por ejemplo, vos te podés tener una computadora vieja con un disco viejísimo, pero supongamos que él tiene un procesador bueno. Bueno, una vez que ya arrancó y vos tenés el Chrome abierto y empezás a andar por internet y va a andar todo rapidísimo, porque no estás usando el disco para nada. Claro. Ahora, para iniciar la compu va a ser lentísimo, cuando quieras abrir un archivo va a ser lento, cuando quieras guardar un archivo va a ser lento. Pero una vez que ya está todo abierto y copiado a la memoria principal, ya todo va a ser rápido. Claro. Bueno, pero entonces si yo tengo que decir, ¿qué es lo que me hace una computadora rápida o lenta? En principio es el procesador. Porque si vos tenés una memoria RAM más rápido, más lenta, sigue siendo muy rápida en general. No, no es tanta la diferencia entre tener una memoria rápida versus un procesador rápido y uno lento. Porque las memorias lentas ya prácticamente no existen. En cambio, procesadores lentos sí existen. Porque si vos agarrás el procesador de un reloj inteligente, de un smartwatch, y querés ponerle Windows, no va a andar. Porque va a andar tan lento que, o sea, es impráctico, no es que no va a andar, es impráctico. Va a usar mucha batería, va a ser muy lento, no vas a poder hacer nada de lo lento que se va a mover. Porque todavía existen los procesadores chicos, porque se usan para otros usos, para dispositivos de menor calibre. En cambio, ya hasta el smartwatch va a tener una memoria rápida como la de la computadora. Eso quiero decir. Eh, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para elegir un hardware?
de todo. O sea, básicamente a la hora de elegir una computadora tenemos que saber que no es que tenemos que comprar la más cara siempre. Cada cosa tiene su uso. Muchas veces cuando nosotros estemos gastando mucha plata y queramos comprar una computadora buenísima, nos vamos a estar pasando y no nos va a hacer falta tanto y vamos a terminar gastando plata extra. Entonces siempre tenemos que ver qué uso le vamos a dar, qué velocidad queremos, qué capacidad de memoria queremos, qué tipo de confiabilidad queremos, de disponibilidad. O sea, hay muchísimas cosas que podemos tener en cuenta a la hora de elegir una PC. Yo para todo Profe, esto... Sí, una duda. Si yo compro una compu que tiene un procesador lento y después lo quiero cambiar por uno que ande más rápido, ¿se puede? buena pregunta. Sí, pero no con cualquier cosa. Por ejemplo, espera, a todo esto yo no se los expliqué, pero todo esto, estos componentes que nosotros hablamos van conectados a un componente que tienen todos en común, que se llama placa madre o motherboard. Es esto. Estas placas que nosotros vemos es, digamos, a donde se conecta lo que hace nexo entre todas las partes de nuestra computadora. Entonces, por ejemplo, voy a abrir esta. A ver. No, esta está en mala calidad. Esta buena calidad. Espera que la abramos bien grande. Ahí está. Bueno, entonces, esto que es una placa madre, se llama, o motherboard, es donde todo se conecta. Entonces, por ejemplo, acá va el CPU o el procesador conectado. Acá al costado, por ejemplo, va la memoria RAM. Y en estos conectores que están acá, estos negritos acá, van a ir el almacenamiento secundario, por ejemplo, los discos rígidos. Ahora, si yo a esto acá le puedo conectar un procesador y en otro momento conectarle otro. Pero tiene que ser otro procesador que tenga la misma cantidad de pines en los mismos lugares. O sea, que tenga más o menos, se llama el mismo socket, pero es básicamente que tenga la misma forma. Y eso no sucede siempre. Hay básicamente dos marcas de procesadores para computadora y entre ellos dos no los podés mezclar, digamos, en principio. Y después todo esto se va cambiando con los años y va mejorando. Entonces ahora tenés este tipo de tamaño para un procesador, pero a veces hay otros tamaños para otros procesadores. Por ejemplo, eh, este otro procesador, esta otra placa madre, tiene un espacio para un procesador mucho más grande, que es de una línea profesional, que es rectangular, no es cuadrado como este. Entonces, si yo tengo esta placa madre, no le puedo poner este procesador rectangular, porque no me entra directamente. O sea, se pueden actualizar las computadoras, pero siempre hay un límite. No siempre se puede hacer todo. Además, yo me compro esta placa madre, me compro la mejor placa madre que viene ahora. Y va a soportar todo lo mejor que existe hoy. Y mañana sale un tipo de memoria que es más rápida y que usa otro conector nuevo y ya está, no me sirve, digamos. Entonces, yo puedo comprarme lo mejor y me va a soportar lo mejor de lo que yo puedo comprar hoy. Pero en el futuro siempre salen cosas nuevas, con conectores nuevos, con tecnologías nuevas y que no termina siendo compatible. Por eso nos manejamos mucho en la computadora con estándares. Entonces, el slot en donde se enchufa la memoria RAM se mantuvo igual, o se mantiene igual, por ejemplo, por 10 años. Y cada 10 años lo actualizan por uno que funciona más rápido con las últimas mejoras que se fueron descubriendo estos últimos años. Entonces, como que de a tandas se van cambiando los estándares y se va actualizando todo, por ejemplo. Pero sí, se puede reemplazar. La respuesta es sí, pero no tanto. Vas a tener mejoras incrementales. No es que vas a poder cambiar una computadora obsoleta a una compu de última generación, quiero decir. Bueno, y todo esto se conecta entonces en las placas madres, que es la que después nos dan todos los enchufes que nosotros vemos atrás de la compu.
los espacios de USB, los espacios para conectar cable de red o auriculares o lo que sea, las pantallas. Entonces, para elegir qué tipo de hardware queremos, yo acá les hice una guía que la puse acá, mirá, componentes recomendados para armar una PC, en la parte de hardware, que es un Excel básicamente, en donde yo les armé 3 tipos de computadora para distintos usos, para oficina, para uso intensivo o para tirar plata a la basura, básicamente. Depende cada uno lo que lo use, digamos. Obviamente hay gente que sí realmente requiere de una computadora muy potente y gente que no le hace falta. Así que si en algún momento ustedes están buscando comprarse una máquina o algo por el estilo, pueden entrar acá y pueden ver la lista que yo escribí de cosas que necesita. Básicamente, por ejemplo, vamos a repasar los componentes. El procesador de una computadora, hay 2 marcas principales, una que se llama AMD y una que se llama Intel. Entonces, si ustedes quieren armar una compu para las clases online o un estudio contable, o sea, una compu de oficina tranquila, fíjate, si yo pongo el mouse acá arriba, dice, para el usuario estándar de PC, que necesita tener una computadora en su casa, yo les diría que se compren alguno de estos grupos de procesadores, una placa madre de estos modelos, que tenga al menos 8 GB de RAM, que tenga al menos 512 GB de almacenamiento, que tenga cualquier teclado, mouse o gabinete, que tenga un monitor que tenga por lo menos la resolución de 1080, o sea que sea Full HD, cámara web si quieren cualquiera, placa de video, que es otro componente que puede tener una computadora, que sea integrada, y bueno, y otras cosas que se pueden llegar a querer. Así que acá tienen una lista si en algún momento les interesa. Y les voy a hablar de un punto muy importante rápido, que es el tema de la ergonomía. Que es que cuando estamos en la computadora es muy, muy, muy importante estar bien sentados. Y realmente es un bajón que sea tan caro tener buenas cosas para un buen sillón y un buen escritorio. Pero realmente si ustedes van a estar muchas horas delante de una computadora, o sea, si van a hacer home office o lo que sea, o yo que trabajo y paso mi tiempo libre básicamente delante de esta computadora, es muy, muy, muy importante tener un buen asiento, un escritorio a la altura correcta, un monitor a la altura correcta y todo lo demás, porque imagínense estar 8 horas con la espalda doblada porque no tenemos una buena silla. A lo largo del tiempo, sí o sí, nos vamos a terminar rompiendo todo el cuerpo. Y bueno, y si quieren computadoras especializadas o hardware especializado, pueden leer estas otras 2 listas que ya les armé. Están ahí. La idea es que yo la voy a ir actualizando una vez por año o algo por el estilo. Así que si se quedan con este link y alguien me pregunta algo, yo voy a ir actualizándolo, digamos, con componentes nuevos que vayan saliendo y cómo vayan mejorando las cosas. Bueno, teniendo en cuenta que sabemos qué hardware vamos a obtener, vamos a tener distintas maneras de obtenerlo. Nosotros, ahora que pensamos digamos, en corta escala, siempre pensamos en comprar, pero las empresas grandes no siempre compran. Hay distintas maneras de obtener hardware. También podemos hacer leasing. ¿Ustedes saben lo que es el leasing a esta altura? ¿Lo dieron en algún otro lado? Sí, sí, lo dimos. Está bueno, perfecto. O sea, se pueden hacer leasing, tanto leasing operativo como leasing financiero, si lo vieron en contabilidad la diferencia. Pero básicamente imagínense que ustedes están poniendo una empresa y necesitan instantáneamente 100 computadoras y por ahí no las van a comprar, porque también quieren que las computadoras se las actualicen, o sea, no se quieren preocupar de las actualizaciones o de que se queden obsoletas. Entonces por ahí ustedes pueden pagar un leasing en donde tienen las computadoras y después, si es un leasing operativo,
cada tantos años se las pueden actualizar, se les pueden, o sea, es una manera mucho más sencilla de administrar las computadoras, o pueden comprar y tener un departamento de IT adentro que les haga el mantenimiento, o pueden obviamente contratar un equipo de IT que les haga el mantenimiento si es una empresa chica. Y también se puede tercerizar. Podemos no tener nuestra infraestructura de manera local. Podemos usar infraestructura en la nube. ¿Qué significa eso? Podemos tener, por ejemplo, es algo que vamos a hablar después, pero podemos tener una computadora virtual, podemos usar computación en la nube. Por ejemplo, yo entro a Google Sheets. Vamos a ir al Excel que me tendrían que haber completado, que no todos me completaron, que era grupos de Spotify. Hay gente que todavía no completó esto, por favor, complételo. Por ejemplo, esta aplicación que yo tengo, cuando yo le hago hacer funciones, en realidad no estoy usando el procesamiento de mi computadora para hacerlo. Esta aplicación está cargada en una computadora de Google que hace todo por mí. Entonces yo podría tener una computadora hiper lenta que yo adentro de esta celda le puedo decir que haga una función con un cálculo matemático muy difícil, y esto me lo va a hacer enseguida, porque en realidad lo está procesando Google, no lo estoy procesando yo. Entonces, en ese caso, yo no estoy usando mi propio hardware, estoy usando hardware tercerizado, estoy usando el hardware de Google para hacer las cosas. Eso vamos a llamarle computación en la nube o tercerización de hardware. Entonces yo cada vez que abro una aplicación online que me deja hacer algo, por ejemplo, yo abro una página, no sé, un descargador YouTube, por ejemplo, una página que me descarga videos de YouTube, que yo pongo el enlace acá y pongo empezar y me descarga el video. Esto es computación en la nube, porque yo en realidad estoy usando un programa que está guardado en algún servidor en alguna parte del mundo, que cuando le pongo un vínculo, se descargan ellos mismos el video, me lo convierten en MP3 o lo que yo quiera y me lo da para descargar. Todo ese procesamiento lo hace otra computadora en otro lado. Entonces eso va a ser computación en la nube. Si yo quisiese hacer este mismo proceso de manera local, tendría que tener un programa como el que yo tengo acá, una aplicación, en donde puedo descargar videos de YouTube o pasarlos a MP3 o lo que sea. Como Pero el DER, por ejemplo, que el se DER, usa de... claro, exactamente. Si nosotros entramos al IRD Plus, esto es una aplicación que está funcionando en un servidor, no está funcionando en nuestra computadora. Esto es computación en la nube. Pasa que acá no estoy haciendo cosas que consumen mucho procesamiento, entonces es difícil de entender. Pero nosotros podríamos tener... Claro, bueno, pero cuando lo terminas lo guardás y te queda en tu... sí, claro. Pero yo podría usar una computadora hiperlenta. O sea, yo podría abrir irdplus.com desde un reloj inteligente, que no tengo, pero calculo que si tiene el navegador web capaz que se puede entrar, y lo podés usar a la misma velocidad que si fuese en tu computadora, porque en realidad el procesamiento no lo estás haciendo vos, lo están haciendo ellos por vos. Claro. Bueno, y esto es a nivel chico, pero imagínense que vos podés usar, por ejemplo, Salesforce, que es un CRM, uno de los líderes de los CRM, que la aplicación es re compleja y vos lo podrías correr directamente desde una computadora que tenga el tamaño de un celular. Entonces podés hacer que tus empleados que se dedican prácticamente a usar solo la aplicación de Salesforce tengan una terminal súper lenta de procesamiento, porque total todo el procesamiento lo hace Salesforce de fondo, los servidores de ellos. Entonces, eso sería tercerizar nuestro hardware. Nosotros tenemos algún hardware, pero estamos usando el procesamiento de un hardware de terceros. Bueno, lo del UPS ya lo dijimos. Lo pueden leer después. Bueno, y después todo esto de computación en la nube
lo voy a desarrollar en el futuro. Es lo que mismo dije, esto es solamente una superficie de lo que es el tema, pero tienen que saber que existe en la parte de tercerización. Después este otro PDF es cortito. Básicamente nos dice que el costo en realidad de tener el hardware no es solamente el costo de compra, sino que también tenemos que tener el costo necesario para la implementación y mantenimiento. Léanselo después, pero básicamente ustedes a la hora de comprar un hardware también tienen que tener en cuenta si ustedes lo saben instalar, si ustedes lo saben controlar, si ustedes lo saben reparar. No, no pueden tenerlo solo el costo de adquisición como el costo total de ese hardware. Y también tienen que saber que básicamente hay un apartado acerca de los backups. Ustedes saben lo que es un backup a esta altura, es básicamente copiar todos los datos que ustedes tienen, hacer una copia de respaldo de todo. Pero yo lo que les voy a agregar a esto, que ustedes tienen que saber, es que el backup, cuando uno no hace backup en su computadora, den esos datos como perdidos. Porque no es hoy no será mañana, pero sí o sí van a perder todos los datos en algún momento de su vida. Y es horrible. Así que el día que pierdan los datos, asegúrense de tener un backup armado. Porque la gente no hace los backups hasta que pierde todo de un saque y es muy feo. Perder fotos, perder un montón de cosas que te guardaste hace mucho tiempo. Así que, y yo estoy hablando de manera personal, pero de manera profesional, hay muchas empresas que reciben ataques informáticos en donde les secuestran todos los datos. Imagínate datos históricos de todos los clientes, inteligencia que se fue creando a través de toda la operación de la empresa. Y perder datos es perder plata, básicamente, porque en una empresa perder datos es perder datos de ventas, tengo un conocido que perdió todos los datos y después ya no sabía a quién le debía plata, por ejemplo. ¿Quién le debía plata a él? Ni decirte de que perdes el dato de a quién le debes plata y vas a estar esperando a que te llegue una carta, alguna solicitud pidiéndote la plata para hacerte acordar de que le debías a alguien. Espera. No leí nada. Díganme cuando no les estoy respondiendo. Hablen, porque yo estoy presentando y me olvido de que tengo los mensajes suyos. Ahí te pasaron el link, Cam. Espera. Dame un segundo. Somos 55 ahora en la llamada y a ver. Y a ver cuántos me completaron acá. Son 38 personas me contestaron acá en los grupos de Spotify. O sea que hay gente que no está en grupo o no me completó. Profe, yo recién lo anoté. No sabía que estaba Ah. el Excel ese. Sí, para armar los grupos. Lo dije, lo mostré en la clase anterior, ¿no? Debes haber Claro, estado en la yo no clase estuve. anterior. Está bien. Bueno, no hay problema. Me olvidé de ponerlo ahí porque esto se armó durante la clase para ver los grupos directamente. Ahí te lo pasé, Rocío. Pero bueno, en realidad de hardware tengo 1.000.000 de otras cosas para hablar. El cuatrimestre pasado inclusive había abierto mi compu y se las había mostrado ahí directamente. Habíamos hablado de periféricos. Les voy a mostrar un poco igual los periféricos para que se den un poco más de idea
No, porque vamos a hacer la práctica, pues si no, no vamos a llegar con el tema de la práctica. Pero bueno, cualquier duda que tengan, saben que me pueden preguntar cualquier cosa. Tienen la lista ahí de compus si en algún momento se quieren comprar una y quieren revisar algo. También, si en algún momento se quieren comprar una compu y me quieren mostrar la lista de cosas que averiguaron, me la pueden mandar, yo les puedo dar comentarios o lo que sea. ¿Está? Nada, recién ahí uno está hablando en el chat acerca de las generaciones de las placas madre y qué sé yo. Si pensás que simplifiqué algunas cosas, es porque las simplifiqué para la clase. Está por las dudas. Espera. Snapshot. Bueno, ¿vamos a hacer alguna práctica? Loco, contéstenme cuando yo les hablo. No está bueno que no me contesten. Profe, Sí, ahí no me agregué a mí, a mi compañera Sí. al Excel. ¿Ahora lo tengo que guardar o cómo es? no, es instantáneo. Listo. Profe, la Sí. parte práctica tuya en el examen sería como lo que practicamos. Como es como las prácticas, les voy a dar los atributos. Es como lo que hicimos, pero con los atributos dados. ¿Y hay que hacerlo en la página esta o lo hacemos en el campus? No va a ser. Ahora les explico. Ah, ok. Ahora les explico. Gracias. Bueno, vamos a hacer alguno del 3, que son más complicados. Ah, no, este tiene una sola. ¿Habíamos hecho este? No, profe. No. Bueno, vamos a hacer esto. Básicamente, fíjense que acá después lo leen tranquilos y lo empiezan a hacer. Se los voy a leer yo. A ver, un hotel necesita desarrollar un sistema de control primero, descárguenselo, así lo tenemos todos juntos. Y después se los leo. Ahí lo tiene. Avísenme cuando lo tengan abierto. Listo, profe. Listo, profe. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, un hotel necesita desarrollar un sistema de control de las reservas online que hacen las distintas agencias de turismo para sus pasajeros. El hotel tiene convenios con las mismas, aplicándoles un descuento a la tarifa de alojamiento, según la cantidad de reservas que las mismas hacen. El hotel cuenta con habitaciones estándares y superior con capacidad para 1, 2 o 3 personas y departamentos para 4 personas. La reserva puede comprometer una o más habitaciones de distinto tipo y el tiempo de reserva de cada habitación puede variar. Los datos relevados son, y acá están un montón de entidades. Y el objetivo es confeccionar el DER indicando el detalle de los atributos, las claves primarias y foráneas o externas. Entonces acá básicamente este ejercicio es hacer el DER. Entonces la respuesta suya sería el archivo de ERD Plus o un dibujo o lo que sea. En el examen lo que va a decir es no hacer el dibujo, sino detectar, por ejemplo, cuáles son sus entidades y y sus atributos claves y claves foráneas. Entonces, por ejemplo, si ustedes descubren que hay una entidad que es agencias,
ustedes me van a completar esto. Por ejemplo, 1. Me van a poner agencias. Clave Profe, ¿le puede primaria. poner zoom? Porque no se ve. Ahí está, gracias. Entonces voy a poner la tabla agencias, clave primaria y de agencias. Los otros atributos se los puedo pedir o no. A veces los pido y a veces no los pido. Y después tienen que poner clave foránea y de, no sé, de hoteles. No sé cómo va a ser en este caso. Y me escriben así las tablas. ¿Entendés? No hacen el dibujo, sino que me escriben el nombre de la tabla, la clave primaria, con un asterijito, o ponen clave primaria, o ponen primary key, o ponen como se les ocurra para decir que es una clave primaria, y después la clave foránea, o clave secundaria, o secondary key en inglés. Nosotros le ponemos clave foránea generalmente, y acá ponen las claves foráneas. Y los atributos intermedios generalmente no se los pido. Si se los pido, lo escriben acá abajo como atributos. Entonces después hay otro, por ejemplo, hay, no sé, huéspedes. Entonces ponen huéspedes y ponen clave primaria, no sé, DNI. Y clave foránea, si tienen, le ponen, y si no tienen, no le ponen. Pero yo les voy a pedir, básicamente, detecten las entidades y sus claves primarias. Y después le diga, bueno, hagan las relaciones y pongan, si existen, clave foránea. Y ustedes vienen y las agregan acá al texto. ¿Ya? Así va a ser básicamente. Voy a cerrar esto. Listo, profe, gracias. No hay problema. Bueno, ¿lo quieren hacer por separado? ¿Quieren que lo hagamos todos juntos? ¿Quieren arrancar solos y después piénsenlo un poco solos y después lo hacemos juntos? Si lo hacemos todos juntos, mejor. Para vos mejor. ¿Qué piensa el resto? Sí, para mí también. Sí, para mí también. Para mí también, pero hasta así ya nos Está sirve bien, para. lo ofrezco porque generalmente hay gente que quiere pensarlo por su cuenta antes de que lo hagamos todos juntos. Bueno, que presente otro, que maneje otro. ¿Quién quiere presentar? Si hay alguno que no haya hecho algo participado nunca, me viene bien para tener nota. Y si no, bueno, el que quiera. A ver, dame un segundo, Nazareno, que quiero ver si ya tengo muchas participaciones tuyas. Y la verdad, Nazareno, que ya tengo bastantes tuyas. Está bien. Vamos a pasar por ahora, a ver qué tal Estefanía, si tiene muchas. Bueno, Estefanía, entra vos entonces. Bueno, Presenta vos. ahí está, profe. ¿Se ve? Sí. Obviamente me acuerdo de tus participaciones porque sos la única que tiene macOS. Nada, está bien. Eso es fácil acordarse. Empiezo a poner las entidades o cómo vamos haciendo. Sí, ¿cómo arrancarían ustedes? Poniendo los atributos. Sí. Yo pondría las identidades y después vemos. Las entidades. Yo arranco copiando y pegando todas las entidades.
La manera rápida es doble clic sobre la palabra para seleccionarla. O sea, triple clic para seleccionarlo. No, mira, está seleccionando todo. Hace esto. Profe, es que a lo mejor, bueno, a No, ver. hace dale. triple clic ahí. Sí. Acá, Se ahí. selecciona eso nomás con 3 veces clic. Sí, es que, porque como es distinto, bueno. a lo mejor no tiene Bueno, la. sí. Sí, Bueno, entonces sí, por eso. copialo. Pero de última lo voy Pero copiando. selecciona con el mouse. Sí, agente. Command C para copiar en Mac o Control C en PC. Yo lo hago así, copiar. Sí, pero fíjate que estás haciendo editar, copiar, mientras que podrías apretar Command C, que es muchísimo más rápido. Y después Command Pará, D. Yo entonces, también voy hago acá. lo Después mismo. Command B corta. No tiene botón. Ponele. Command D. C de copiar. Mm, D es para agregar a marcadores. Y después vas ahí, seleccionas ahí Command B corta, que es el que está al lado. Entonces directamente, sin mirar, tenés el dedo de arriba y vas copiando y pegando. Copiaste la palabra entity. Igual estás haciendo las entidades primero. Yo te Sí. recomiendo que hagas primero los atributos. todos los atributos. Ah, bueno. Profe, si no se los vamos dictando. Para mí es mucho más rápido copiar y pegar que dictar, pero si se lo quieren dictar, si ella prefiere así, Sí, mejor. bueno, Pues yo esa función no la uso. está bien. Bueno, pero De igualmente, alguna manera. Sí, obvio. practicala. Está bien. Si el Sí, examen para llega a ser ser más rápido. online, el final, se van a dar cuenta lo rápido que hay que hacer. O sea, que hay que agarrar velocidad para tener tiempo de hacer Sí, las a mí- cosas como la gente. A mí me da miedo de tocar algo y que se me cierre todo. Por eso Bueno. no lo hago. Pero bueno, qué sé yo. Está bien, pero agárrenle un poco de práctica, realmente practiquen velocidad y comandos, porque después esto, sí, ahora sirve para el examen, pero después cuando tenés que trabajar 8 horas Sí, eso con seguro. archivos que hay que copiar y pegar, o sea, no, ni da. Ayer me pasó que después de copiar todos los atributos cerré sin querer y tuve que copiar todos otra vez. Sí, es una lástima. Cuando cierran una pestaña que no querían cerrar, la pueden volver a abrir con Control Shift T, pero no las va a abrir con todos los datos que tenían guardados. Si quiere alguno No le- me puede ir dictando, No le mejor están así dictando hago. al final. Dale, yo te dicto. Bueno, estoy en descuento. Bien, sigue el número de reserva. ¿Cómo? Número A. Número de reserva. Número de pasajero. Sí. Fecha de inicio nombre reserva. de pasajeros. ¿Cómo? Ah, nombre de pasajero. ¿Te olvidaste? No, número de pasajero te lo dicté mal. Es nombre de pasajero. Listo. El otro es fecha de inicio reserva. Fecha fin reserva. Número habitación. Detalle habitación. Tipo de habitación. Para que me copie algunos más acá. Dale, quedan 2 creo. Tipo de habitación. Sí. Precio. Y descripción tipo habitación. Y ya está. Bueno. Antes de que arranquen, te voy a robar la pantalla un segundo. Miren, a ver, ahí están viendo. Sí. La manera rápida de hacer eso, en todo caso, para mí sería la gente que tiene, primero, así se pueden arrastrar las pestañas y se las puede separar. La gente con Windows puede tirar esta pestaña a un lado y esta al otro. Creás todos los atributos que quieras. Espera, que esta no quedó de este lado. Y ahí arrancan.
copio, pego, copio, pego, copio. O sea, fíjense que lo rápido que es cuando tienen una pantalla dividida a la derecha y otra a la izquierda. No hace falta ir cambiándose nada. Profe, Entonces ¿cómo crean ¿Y cómo lo hizo? copias, profe? Control C, selecciono, Control C. O clic derecho. Si ponen clic derecho y ponen copiar, ven que acá dice Control y C. Control No, yo C. no vi cómo hizo para dividir en dos la pantalla. Para dividir en dos la pantalla, lo que se puede hacer es, primero, las pestañas, si la agarrás desde la pestaña, la podés arrastrar y meter adentro de una ventana o sacarla de la ventana y crear una nueva ventana. Una vez que la separaron, ustedes pueden arrastrar esto al borde que quieran ponerlo o para arriba para ocupar toda la pantalla. Si no lo quieren hacer con el mouse, pueden apretar la tecla Windows, que es la que abren esto, y mueven la flechita a la derecha. Y se pone ahí a la derecha. Y seleccionan la otra y la arrastran a la izquierda. Y les queda mitad y mitad. Una vez que les queda mitad y mitad, seleccionan, control C, clic acá, control V corta. Y ahí rápido van haciendo todo. Y es mucho más rápido que el dictado. Entonces, pongo acá, clic acá, ahí. Selecciono acá, pego. Selecciono acá, pego. Nada, así lo pueden hacer súper rápido, cortando la pantalla mitad y mitad. Ahora le devuelvo la pantalla. La mía se ve, sí. Sí, la seguís presentando. Bueno, Ahí está. ahora las entidades. Ahora hay que empezar a separarlas. Calidad, agencia. Plural, Digo, por ni después de favor. las dos. Sí, perdón. En el final les voy a empezar a restar puntos cuando no estén en plural eso. Ahora se los dejo pasar. Pero en el final, después, voy con todo. Y eso no sé si está bien, todo esto junto. Acá No iría sé, recién. por ahora hagan lo que les parece. Esa es parte del ejercicio. La idea es que lo hagamos entre todos. Profe, hay un capítulo de Laudon que lo hice al revés, que las entidades van en singular. Bueno, Entonces nos guiamos a que va en plural. sí. Después, bueno, lo voy a buscar. En Laudon, ¿a dónde dice eso y por qué lo dice eso? Sí. Claro, exactamente. Bueno, O igual si encontrás eso, mándamelo, así lo veo. no sé. Bueno, el resto, a ver. Vamos a empezar a revisar que cada cosa corresponda, que cada atributo corresponda a esa entidad que Estefanía creó y que creemos que está bien o no, qué sé yo. Hay que también tener en cuenta el texto, porque se complica, este ejercicio me parece. Si no me acuerdo mal, se complica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta base de datos? Es darle soporte al proceso de reservas online. Acuérdense de que puede ser para dar soporte a un proceso o para generar información o las dos juntas. En este caso, principalmente para soportar el proceso de las reservas online. Entonces empezamos a leer. El hotel tiene convenios con las agencias de turismo, así que bueno. Faltaría hoteles. Yo pondría la entidad pasajeros, ¿o no? A ver, ¿hace falta la entidad pasajeros? ¿Qué atributos tenemos para la entidad pasajeros? Nombre de pasajero. Ah, está el nombre. Bien. ¿no? No tengo la clave principal. Ahí dijeron algo como... Que algo no tengo importante. la clave principal para poner pasajero. Claro. Ujú.
yo pensé, profe, Ujú. 4 entidades. Agencia, reserva, habitación y tipo de habitación. Bueno, ¿por qué tipo de habitación? Y Distinto porque, o sea, una habitación puede tener quizás para que duerman 2 personas, en otra habitación puede ser que sea... Bueno, lo que podés hacer, Estefanía, es que cuando pones compartir, ponés solo compartir la pestaña de ERD Plus, así no te vemos, tenés que dejar de compartir y poner de nuevo. Bueno, ahí va. Así no te vemos renegar. Pero con tipo de habitación no pasa lo mismo que con pasajero. A ver, ¿hay una clave para tipo de habitación? No, solamente está el tipo de dice tipo de habitación. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a agrupar todo cuando empiece Estefanía y ahí nos vamos a dar cuenta si tiene sentido o no tiene sentido. Ahí se ve. Ahí se ve perfecto. En pantalla completa, digamos, el RD Plus. Y si vos te cambias de pestaña, nosotros no vemos las otras pestañas. Bueno. Así que podés leer tranquila. A ver. Yo creo que podría aparecer la identidad esa de el tipo de habitación, por ahí si tenemos una relación de muchos a muchos entre reserva y habitación, Eh, como una ah, asociativa. entiendo lo que decís. Pero Pero no sé cómo se tomará. vamos a empezar desde el principio. Sí, yo lo pienso lo mismo, profe. Vamos a ver, empezar la relación más básica que hayamos visto y a unir las entidades con los atributos más básicos que hay. Vamos a empezar con hotel. ¿Tiene una entidad No. el hotel? No hay, pero... No, agencia y reserva Claro, sería. si nosotros tuviésemos muchos hoteles y muchas reservas, sí tendríamos que tener una de hoteles, una entidad de hoteles, porque ahí irían los códigos de hoteles, las direcciones de los hoteles. Bueno, pero tenemos uno solo, siempre se sabe de quién estamos hablando. Así que el hotel ahora no hace falta. Pero las agencias sí van a tener que tener su propia entidad, evidentemente. Primero, porque tienen datos agrupados que pertenecen obviamente a la agencia. Y segundo también porque hay muchas agencias y cada agencia tiene características distintas que la vamos a querer diferenciar. Así que las agencias seguro tienen su propia entidad. Ahora, ¿está bien los atributos que le pusimos hasta ahora? ¿Que le puso Estefanía? Yo puse nombre de pasajeros ahí, pero porque no sabía... Estamos en la agencia. ¿Dónde? Ah, en la agencia sí. A ver. Los que ya están ahora, primero, ¿cuál es la clave principal? El número de agencia. Número de agencia. Hay dos claves candidatas. Sí. El número de agencia no sería Yo diría más número de corto que el quit. agencia. Y número de agencia no sabemos si lo hacemos nosotros o si es un número de agencia que le da, no sé, un ministro de turismo, el Ministerio de Turismo, lo que sea. Vamos a suponer que el número de agencia es nuestro o lo creamos nosotros. Y en ese caso es mejor clave que la quit. Profe, Sí. ¿y si yo elijo el quit, estaría mal? Porque yo habría elegido el quit. Faltan datos en este ejercicio, la verdad, para estar 100% seguro. Generalmente cuando tenés el número D es mejor. Y significa que lo creamos nosotros. La agencia número 1, la 2. Entonces después vos imagínate que estás cargando una reserva nueva y que le tenés que poner qué agencia la hizo. Y vos ya te sabés de memoria, viste, los números de las agencias, qué agencia es, porque ya la sabés. Y te manejás como eso, como campo clave, digamos. Es más cómodo usar un número de agencia, eso quiero decir. Que probablemente sea más corto. Pero no sería un error catastrófico y tampoco, o sea, tampoco sería un error, se puede hacer de las dos maneras, digamos.
Nada más que si le pongo quit agencia, ¿para qué quiero el número de agencia? Donde ya no me sirve para nada. Al menos que sirva para algún otro papel oficial, porque es un número de agencia oficial que tengo que poner en una presentación de algo. Bueno. Entonces, las agencias. Y quisiste hacer una relación. Entonces yo te digo, ¿las agencias tienen reservas o no tienen reservas? ¿Qué dice el ejercicio? Sí, porque dice que en el texto dice el hotel tiene convenios con las agencias. Sí, en realidad Sería las reservas. eso no es con reserva, no dice reserva en ningún lado en esa oración. No, por eso. En la primera oración. Pero como la entidad hotel no está. Dice, las agencias, o sea, hacen Dice reservas online que hacen las agencias. Ahí está la relación, no en el otro lugar, no en el convenio. Entonces sabemos que Claro, sí. las agencias hacen reservas. Perfecto. Entonces hay una relación. Perdón, Sí. descuento no iría con agencias porque dice que el hotel con las agencias le hace descuentos. Ah, ¿ustedes qué piensan? ¿El resto? Yo lo pondría más en reserva. No, yo lo pondría en agencia también, porque dice que se le otorga el descuento a la agencia dependiendo de las reservas que tiene. Si tiene muchas reservas se le hace descuento. Pero dice depende de las reservas. Yo puse precio y descuento en reservas. Yo lo haría como asociación. A ver. Yo precio lo puse en habitaciones. Bueno, precio es distinto de descuento. Nosotros estamos hablando de descuento ahora. En agencias para mí. El descuento, de nuevo, hay maneras de pensarlo. Nosotros ustedes tienen que saber esto. Cada ejercicio, si nosotros no le pusiésemos los atributos que tiene, se podría hacer de 1.000.000 de maneras distintas. ¿Tá? Nosotros en los exámenes y en los ejercicios generalmente le ponemos los atributos porque los queremos guiar para un camino. Pero ustedes ya vieron conmigo que cuando hicimos algunos ejercicios más libres, hacíamos cualquier cosa básicamente, porque todo estaba más o menos bien. En este caso, también hay algunas maneras distintas de interpretarlo. Yo puedo decir que el descuento lo tiene la agencia incorporado en sí mismo. Por ejemplo, esta agencia siempre tiene 20% de descuento porque todos los años me trae por lo menos 1.000 personas, por ejemplo. O podemos decir, en este grupo de reservas que vos vas a hacer, como estás alquilando o estás reservando más de 10 habitaciones, tenés este descuento para esta única vez, por pedir en grupo. Entonces, ¿a ustedes cómo les parece que es el descuento de las agencias? ¿Un descuento que ya está integrado en la agencia y que aunque hoy contrate 1 o 2 ya tiene el descuento? ¿O que el descuento se lo hacen en el momento por reservar en grupo? Para mí Claro, ya lo entonces tiene van incorporado. reservas. Bueno, para mí no, por ejemplo. Dice que Pero tiene dice según que- la cantidad de reservas que hacen. Claro, es según la cantidad de reservas. Pero las reservas que hacen o sea, hay que ver, para mí comercialmente, tiene sentido que siempre tenga descuento la agencia. O sea, por todo lo que me traen en todo el tiempo en el convenio. Ahí está. Ya tienen el convenio para que ellos me reserven con descuento. Porque yo sé que ellos siempre me mandan y por lo que me mandan con el tiempo. Pero eso es como yo lo interpreto, porque para mí comercialmente tiene más sentido una que la otra. Pero ahora, si ustedes lo quieren hacer distinto, que el descuento sea por cada reserva, iría dentro de cada reserva. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, cuando llegan a este momento de la doble interpretación, estaría muy bueno que ustedes escriban que hay 2 interpretaciones y que tomaron una.
Porque después yo no sé si terminaron de entender. Yo pondría el descuento en las agencias y listo. Entonces, cuando una empresa va a hacer la reserva, cuando una agencia va a hacer la reserva, ya tiene aplicado un descuento en general. Pero bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Seguimos entonces. Estábamos en la reserva. ¿Qué le pusieron a la reserva? ¿El número de reserva está bien como campo clave? Sí. Para mí sí. Para mí también. Ok. Sí. Tiene sentido. Mientras que no hay nada más que le compita, no hay... Así que parece que es esa. Y ponele, volviendo al tema de agencias, Ujú. ¿el número de agencias el descuento tiene que ver con el número de agencias? Depende directamente del número de agencia. O sea, si yo cambio el número de agencia, ¿espero que cambie el descuento? No. Va, no sé. Sí, si lo Sí, ponemos sí. en agencia, sí. Depende Para mí exclusivamente, sí. sí, en ese caso sí depende del número de agencias, o sea que sí está bien, porque ahí estás hablando del tercer paso de la normalización, de lo cual está perfecto, que es que revisar que cada uno de los atributos dependa de la clave principal. Y en este caso sí, el descuento depende de cada agencia, y cada agencia la identificamos con el número de agencia. Bien. Bueno, después, nombre de pasajeros. ¿Está bien dentro de reservas? ¿Va a haber una Sí. entidad de pasajeros o no? Entonces, Para mí sí, No. porque es el pasajero el que hace la reserva. ¿es el pasajero el que hace la reserva? No, es la No, agencia. la No, gente. la agencia. La agencia hace la reserva. Lo dice el primer parrafito, la primera oración. No podemos hacer una entidad de pasajeros ahora porque no tenemos cómo identificarlos. Si no hubiese estado estos atributos escritos y el ejercicio ya limitado, podríamos decidir crear una entidad de pasajeros. Y es más, en cualquier sistema de hoteles va a haber una entidad de pasajeros en donde se van a guardar los datos del pasajero. Porque un día yo voy al mostrador y digo, me quiero hospedar, mi DNI es tal, y ya no me van a pedir los datos de nuevo porque ya los tienen anotados, porque tienen una tabla de pasajeros. Pero bueno, en este caso está todo muy limitado a lo que vemos y no hay tabla de pasajeros. Yo lo pondré en la reserva. Bueno, fecha de inicio reserva, ¿está bien? Sí, pero ¿Y fecha de fin? También. Si me contestás vos, Estefanía, es un chiste porque vos lo hiciste. O sea, vos creés que está bien, por eso lo hiciste. Pero igual, gracias. Por lo menos contestás. Bueno, pero pusiste una relación ahí. ¿Cómo sería esa relación? sí. Yo puse de uno a muchos. Una agencia hace muchas reservas. Sí, eso seguro. Una agencia puede hacer muchas reservas. Y la reserva pertenece a una agencia. Y las reservas corresponden a una sola agencia. No va a haber muchas agencias participando en una sola reserva. Sería muy raro. Así que está bien. ¿Y cómo se efectúa esa relación? Con el número de agencia, con clave foránea. En reservas. Claro. Está bien. Profe, y en el atributo de precios, ¿no iría en la entidad de reservas? Al revés. ¿No sería al revés el número Ya de vamos, agencia en Rocío, en eso. reservas? Después lo hablamos. ¿Qué pasa si lo haces así, Estefanía? Cada agencia tiene un número de reserva. Eso es lo que vos dijiste. ¿Entendés? Dentro de cada agencia, por ejemplo, la agencia 3 le corresponde un número de reserva. Me parece muy restrictivo, porque una agencia va a tener muchas reservas, no una sola.
es más fácil decir. Profe, cuando es así la Sí. relación, ¿podemos interpretar que la foránea va del lado que es muchos? Sí. ¿Siempre? Pero intenten pensarlo de la manera correcta. Ese es el truquito, digamos. Entonces, Sí, ahí, profe, obvio, ¿cómo pero sería? como para verificar. O sea, una reserva está asociado a un número de agencia. O sea, cada Claro. reserva tiene un número de agencia. Entonces, vos imagínate que en el Excel de reservas, en la tabla de reservas, para cada número de reserva vas a tener un nombre, una fecha de inicio, una fecha de fin y un número de agencia a la que corresponde. Ahí sí está bien, porque a cada reserva tiene un número de agencia al cual corresponde. Bueno, perfecto. Denme un minutito que ya vengo, sigan ustedes. Para ustedes está bien, chicos, que reserva se una con habitaciones. Para mí sí. Sí, porque Sí. las agencias no tienen relación con las habitaciones. Claro, No, para mí cuando también. dice reserva puede comprometer ese párrafo. O sea, yo lo miro por ahí. Sería las Sí, reservas igual tienen pondrían como la habitaciones. clave. Sí, Claro, ahí lo hago. igual vería, o sea, si vamos a tomarlo como que durante un año las habitaciones pueden llegar a ser reservadas muchas veces, o si lo vamos a tomar como, por ejemplo, No, Para al mí, revés, solo ahí tiene una dice que habitación. una reserva puede tener durante un muchas determinado habitaciones. tiempo. Y pero una Claro. habitación Sí, por también puede eso, tener muchas pero, reservas. o sea, la Y no, pero la habitación habitación Pero no, obviamente va a podría no estar poder hablaríamos de solar un número de muchas reservas, veces. sí diríamos que la habitación puede tener muchas reservas. Me parece que hay que guiarse por la clave. Para No, mí, para mí una sería reserva puede una tener reserva puede varias tener muchas habitaciones. habitaciones. Claro. Sí, aparte lo dice en el último Para mí párrafo, también. que una reserva puede tener muchas habitaciones. Sí, eso sí, pero digo, las habitaciones, ¿se van a poder reservar más de una vez o solo una sola vez? Para mí sí es, por ejemplo, lo Para mí tenemos en también, un porque determinado Pues sí, así, tiempo. ahí. un número puede estar en muchos números de reserva. Sí, pero tendría otro número de reserva. Claro, para mí es Claro, como eso para digo, la que la principal clave ya. principal El número de ya no reserva en este iría. caso sería único. Claro. Claro. Claro, si fuera con personas, sí podría ser mucho porque la persona puede ir varias veces. Entonces sería ahí. Sí, para mí sí. Sí, sí. Y Para después mí el número de también. habitación, Para mí también. Sí. la clave. Y los otros atributos ahí también. Así los uno. Sí, creo que Sí, sí. para mí también. ¿Y no habría que poner en habitaciones el número de reserva? Sí, eso iba a decir yo, pero no al revés. El número de reserva. Ahí estaría. Bueno, a ver qué hicieron ahí. Ustedes dijeron que las reservas tienen habitaciones y cada habitación tiene un número de reserva. O sea que si yo busco la habitación número 1, la 01, la 101, se llaman así las habitaciones generalmente, la 101, tiene un número de reserva. Claro. Para mí es de mucho a Ah, mucho. pensándolo así no tiene lógica. ¿Entendés? Pero Yo lo también el pienso número de desde- reserva te dice en qué fecha va a estar ocupada esa habitación. Como que se limita a eso nada más, a ese tiempo. A ver. Vamos a leer el texto. A ver qué dice.
convenio. Donde dice, profe, la reserva puede comprometer una o más habitaciones de distinto está. tipo y el tiempo de reserva de cada habitación puede variar. Entonces, a ver, explíquenme la relación reservas-habitaciones con palabras. La cardinalidad, explíquenme. Una sola reserva puede tener muchas habitaciones. Ajá. ¿Y al revés? Pero un número de habitación puede estar en una o más reservas. ¿O no? Porque lo que Sí, decía pero no al mismo Sí, tiempo. pero en distintos tiempos. Claro. Y el número de reserva está el detalle de en qué tiempo le corresponde. Bueno, pero una habitación ¿va a estar en muchas reservas? ¿Va a ser reservada muchas veces? Sí. En la misma fecha, no. En la misma fecha no, seguro que no, que en la misma fecha no. Pero una habitación tiene muchas reservas. Una hoy, una mañana, una pasado mañana, una lo que sea. O sea, un número de habitación puede estar en muchos números de reserva. Sí, exactamente. Ahí no saldría una asociativa. Claro, ahí sería una asociativa. Claro, porque si ustedes se imaginan, antes como estaba la relación, cada habitación no tiene un solo número de reserva. Va a ir cambiando todo el tiempo ese número de reserva a la cual le corresponde. Y pero suponiendo que estamos en una fecha determinada, esa habitación va a estar ocupada por un número de reserva Sí, pero entonces no determinado. vas a estar sí, entiendo lo que quiere decir, que concurrentemente va a haber un solo número válido. Pero no es una... La reserva no es una calidad de la habitación, que le corresponde a la habitación. A ver cómo describo yo a la habitación. Esta habitación la describo por su número, por su detalle, por su precio quizás, pero no la describo por su número de reserva que tiene. No es parte de la misma, de la habitación. Eso quiero decir. Lo vamos a poner como igual como la relación es muchos a muchos, vamos a ver qué queda en la asociativa. Pero la Entonces, asociativa se podría llamar precio. ¿corresponde el precio ahí? Y de la reserva y la habitación te va a salir el precio. Lo pensé de esa forma. Y, a ver, vamos a dejarlo para después. Vamos a hacer lo básico primero. Irían las dos claves principales en la asociativa, ¿no? Sí, en principio va eso, como lo mínimo indispensable. Ahora tenemos que ver qué otra cosa puede llegar a ir o no. ¿Las fechas? A ver. Profe, ahí el número de reserva lo tengo que poner como clave también. Sí. Sí, ponerlo como compuesto, que es el cuarto y único. Ahí va. Ahí va. Bueno. Eso seguro. Fíjense que en realidad, con eso ya se puede armar una asociativa. Con esa entidad asociativa, si nosotros lo vemos como lista a las tablas, podés hacer unas listas de listas, si recuerdan cómo le expliqué la otra vez en Excel. Pero básicamente, cuando vos estás revisando las reservas, después vos podés poner como una subtabla dentro de la reserva que te dice para ese número de reserva qué habitaciones hay. No sé si recuerdan lo que les mostré o si prefieren que lean un Excel y les muestre de las asociativas como el tema. Profe, ¿lo podrías volver a explicar? Bueno, entonces les robo un segundito de la pantalla. ¿Cómo es la entidad de reservas? Reservas habitación. Espera, sí, pero díctenme los atributos. Bien. Y había algo más.
Sí, sí, pero va igual acá. Entonces, esto es reserva, ya te digo. El número de reserva es esta. El nombre de pasajero es a veces. Yo siempre escribo las letras, perdón. Fecha de inicio, cualquiera. Fecha de fin. Número de agencia, cualquiera. Bueno. Ahora, cada uno de los registros de la tabla se ve como una fila. ¿Está? Y si yo quisiese poner esta reserva a qué habitaciones corresponde, yo tendría que hacer tendría que poner muchos datos en esta sola celda. Entonces la reserva número 1 corresponde a la habitación 101 y a la 102, por ejemplo. Pero esto no está permitido en nuestras bases de datos relacionales. Solo podemos poner un dato por cada celda. Entonces esto no se puede hacer. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Entonces la asociativa es otra tabla que va a tener número de reserva y habitación, en donde va a decir la reserva 1 tiene la habitación 101 y la reserva 1 va a tener la habitación 102. Va a ser una tabla así. Entonces yo cuando el sistema diga qué reservas tiene qué habitaciones tiene la reserva 1, va a ser una solicitud, una consulta a esta tabla que es la asociativa, y le va a decir, devolveme todas las habitaciones cuyo número de reserva sea la 01. Y le va a devolver 101 y 102. Y así vas a ver el dato. Estos dos datos son la clave concatenada, digamos, lo que no se puede repetir. Es como que ustedes, para que se den una idea, cuando yo digo listas de lista, piensen lo siguiente. Ustedes están en el sistema en donde están viendo este dato. Y acá va a decir habitaciones, y acá va a decir, no sé, clic para ver, y ustedes van a hacer doble clic acá y les va a abrir esta tabla en donde dice este número de reservas, qué habitaciones tiene. Entonces es como que entran un nivel más adentro de esta lista para ir a estos datos. No sé si queda un poco más claro, si los ayuda a ver. Vendría a ser una tabla de consulta. Sí, sí, es que todas son de consulta a la vez. No, pero a lo que voy, digamos, aparte a la que estamos trabajando nosotros ahora, es una diferente, eso es. Sí, sí, es Me otra. O explico. sea, esta es otra tabla. Fíjense que... bueno, ahora está en la pantalla de Estefanía, no está en la mía. Pero ustedes crean la entidad asociativa es una entidad nueva. No es la de reserva, ni es la de habitaciones. La de habitaciones tiene número de habitación, lo que sea, y precio o no, o descripción. Entonces, la habitación 101, la descripción es lo que sea. Habitación en primer piso a la derecha. Ponele, qué sé yo. Esa es la descripción. Y si yo quiero saber en qué reservas está, va a haber algo que dice reservas y va a decir clic para ver, y cuando nosotros le hagamos doble clic me va a llevar a esta misma tabla, en donde me va a explicar que la habitación 101 está en la reserva número 1. ¿Se entiende un poco mejor o no se entiende para nada? Bueno, Sí, por se favor, entiende. háblenme. Sí, Yo se entiende. intento. La otra manera de explicarlo más es ya con el access abierto y con la base de datos ya creada, para que quede bien claro. Pero bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene probablemente. No, la semana que viene me entregan el trabajo
después cuando les muestre la corrección, bien. Profe, ¿y el precio? Entonces, ¿no sí. iría en la entidad asociativa como si fuera un campo que depende de ella? O sí va en la habitación. ¿Ustedes dónde pondrían el precio? ¿El Para precio mí es el de la precio es según habitación? el tipo de cada habitación. Pasa que, profe, depende si estamos hablando del precio por habitación o el precio total de la reserva. Eso está muy bueno. Porque si es el precio total, sí iría en la asociativa, pero si es el precio por habitación, iría en habitación. Sí, a ver si dice algo el texto que nos saque la duda. Para mí No el dice nada. para mí el precio no es de la reserva. Para mí es de la habitación Es porque de la dice que según habitación. la cantidad de personas o si Sí. es estándar o superior. Pero hay un detalle más dentro de habitaciones que ahora tenemos que ver. Y tiene que ver con con el tercer paso de la normalización, que antes bien dijeron, o sea, hay algo de lo que dijeron antes que hay que hacer acá, en habitaciones. Entonces empecemos. Habitaciones, evidentemente, tiene que ser una entidad, ¿no? Porque las reservas tienen habitaciones. Eso no cabe duda. Ya hicimos las relaciones y todo. Ahora vamos a empezar a ver las entidades. ¿A ustedes les parece que el número de habitación está bien como clave? Sí. ¿Por qué? ¿Qué otra clave candidata puede haber ahí? El Tipo. tipo. El tipo. Pero se repite el tipo de habitación. No es clave candidata. No, está bien, es el número de habitación la clave, no hay Sí. otra cosa. No hay nada más. O sea, está bien, pero quiero que estén seguros. Bueno, el tipo de habitación. ¿Depende del número de habitación? Sí. Sí. La descripción del tipo de habitación. ¿Depende del número de habitación? Sí. ¿Qué iría a ver? No, espera. Detalle La de habitación. descripción ¿Depende del número de del habitación? tipo de habitación. Claro. El Depende del precio. tipo de habitación que vos tengas, va a tener otra descripción. A ver, ¿y qué iría en tipo de habitación? Si es los para que dos tienen. personas, para tres. Si No, es creo que estándar estándar o superior. Así. ¿Y qué iría en descripción tipo de habitación? No sé, la cantidad de cosas que tenga la habitación. Y ahí medio que no están sabiendo. Sí, La el detalle, capacidad. pero ¿qué es el detalle, Caterina? Cami, ¿qué es lo que tiene? Sería habitación con televisor y qué sé yo. Claro. ¿Qué cama tiene? Si tiene dos Y- camas, una sola, la vista. Bueno, pero eso lo da el tipo también. No hay algo repetido, como que hay que sacarlo. El tipo de habitación y detalle tipo descripción, no es lo mismo. El No es segundo lo que el mismo. La No, pero vos descripción tenés- tipo habitación no podría irse en reserva de habitaciones, que es la nueva entidad. No. A ver, descripción tipo de habitación. Lo importante que se tienen que dar cuenta es que no depende del número de habitación. Porque lo que está describiendo es el tipo de habitación. No está Habría que describiendo formar otra la entidad habitación. Exacto, de tipo de habitación. exactamente. O tipos. No sé. Sí, tipos, obviamente. Hace falta una entidad nueva. Sí, en realidad lo plural es tipos de habitación. Ahí está. ¿Y qué tendría tipo de habitación? Tipo de habitación y descripción.
pero Sí. no Podés hay conectar la que ya estaba, no clave hace falta escribirla de nuevo. estable, Le pones conectar y se conecta. no tenemos. Profe, Y ahí dale profe, ¿cómo conectar. hago para eliminar esto? No, conectala de nuevo y se borra el otro. Ahí está, ahí está. Bueno. ¿Y entonces qué iría en tipo habitación y en descripción tipo habitación? Habitaciones tiene, sería. No, entonces, bueno, pero ¿qué tipo de dato va en tipo habitación? Denme un ejemplo del dato que va ahí en tipo habitación. Ah, si es estándar o superior. La capacidad. Sí, pero dígame exactamente qué dice un campo de ahí adentro. ¿Entendés? Tienen la tabla, tipos de habitación. Y un registro, ¿qué dice? ¿Cómo decir? Una persona. Estándar. Bueno, Las medidas. ahora tenemos que volver a pensar. ¿Tipo de habitación? ¿Es el campo clave? ¿O no es el campo clave? Para mí no, porque puede haber más de una habitación con el mismo tipo. Pero yo estoy en tipos de habitación. Sí, no puede haber dos tipos iguales de habitaciones. Sí va a haber distintas habitaciones del mismo tipo. ¿Qué tipos de habitaciones existen? A ver. ¿Según la capacidad o según qué? Según lo que diga acá. Acá dice Estándar, no sé. estándar, superior, 1, 2 y 3 personas. Entonces existen 6 tipos de habitaciones. Estándar de 1, estándar de 2, estándar de 3, superior de 1, superior de 2 y superior de 3. ¿No? Y los departamentos dice para 4 Y personas. departamentos de 4. O sea, existen 7 combinaciones, 7 registros. O sea, tipos de habitación va a tener 7 registros distintos. Uno de esos dos tiene que ser el campo clave. ¿No? Entonces, ¿cómo sería la tabla? ¿Qué iría en tipo de habitación y qué iría en descripción tipo de habitación? En tipo de Ponele habitación tip. yo pondría estándar o superior y en descripción del tipo de habitación la cantidad de personas. Sí, yo también. Pero entonces les voy a robar de nuevo la pantalla. Perdonen que la haga larga, pero quiero que entiendan bien. Tipo de habitación, descripción, tipo de habitación. Bueno, entonces, una de estas tiene que ser el campo clave. Por ahora vamos a dejarlo tipo de habitación, por ejemplo. Entonces, tipo de habitación, estándar. Descripción, me dijeron una persona. ¿Cómo pongo la habitación estándar de 2 personas? ¿Por el precio? Pero, ¿Por el número? ¿qué por el número qué? O sea, si este es el campo clave, no puedo repetir la palabra estándar. ¿Por un código de habitación no debería ser? Pero esto es tipos de habitaciones, no es código de habitación. El código de habitación es de habitaciones. Es de acá, el número de habitaciones es el código de habitación. Y pero según el tipo de habitación y la descripción, que sería Sí. 1, 2, 3 personas, Sí. tenés un precio distinto. Ah, bueno. Eso es lo que Eso quería ya es decir. otra cosa, sí. ¿Pero qué? ¿Y el campo clave va a ser el precio? Y porque después va cambiando. Si la habitación es superior y es de 2 personas, va a tener otro precio. Y sí, pero la estándar de 2 capaz que sale como la superior de 1. Ah, claro. O Puede sea, que los dos no es sean una regla de campo. que el precio no se va a duplicar nunca. Bueno, ¿Pueden ser las dos claves principales? esto no, porque, a ver, esto, descripción, no es una buena. O sea, ¿uno qué? Esto no es una descripción.
Y si yo pongo un pasajero, esto ya no es una clave primaria, porque es muy compleja y se puede escribir muy mal. O sea, porque uno puede poner 1 o 1P o 1P punto o 1 pasajero o, ¿entendés? No es una buena clave candidata. Yo lo haría así. Estos serían mis tipos de habitación y la descripción sería habitación estándar de un pasajero. Dos. Tres. Departamentos de 4 pasajeros. Precio. ¿Se entiende? O sea, profe, que armó un código para cada ¿Y habitación. qué tipo de habitación es esta? Estándar de una persona. E1, qué sé yo. Claro, por eso. Superior. Sí, es la clave primaria tiene que ser una clave que no se repita nunca, entonces después va a haber muchas habitaciones que van a ser de tipo E2, estándar de 2 pasajeros, o superior de un pasajero. Profe, pero eso se define con anticipación, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes poner estándar 1, Sí. o sea, como que también da... Pero ¿para qué va a escribir la palabra estándar entera si la puede escribir con tilde o sin tilde? ¿Entendés? Claro, La por puede eso se escribir en define con inglés, es anticipación. con la S. ¿Entendés? Yo lo pondría estándar, porque yo escribo todo lo que es sistemas en inglés, y ya la gente se confundiría, ¿entendés? Pero, por ejemplo, no puede haber 2 habitaciones estándar de un pasajero en vez de un. Espera, ¿cómo me decís? O sea, puede haber 2 E1. Sí, obvio. Claro. El y tipo de habitación es entonces la no es misma. principal. Sí, No, pero porque se relaciona con la de habitaciones. no hay 2 tipos de habitaciones que sean E1. El tipo de habitación es 1. Estándar de un pasajero. Hay muchas habitaciones que tienen ese tipo de Pero esa es otra entidad, sería. claro. Habitaciones es otra entidad. Claro, Claro, pero habitaciones es estándar otra de un entidad. pasajero no son 2 tipos diferentes. No, es siempre el mismo tipo. Claro, ahora sí. Ahora, si es estándar de un pasajero con vista al lago, eso ya tendría que ser otro tipo. Eso sería superior 1 o E1 B corta para la vista al lago o lo que sea. Es otro tipo de habitación. Pero estándar de un pasajero hay una sola. Es un solo tipo de cosa. Y ahí ya tiene cada tipo de habitación un precio. Entonces, si la 101 y la 102 son las 2 E1, van a salir las dos el mismo precio. Porque las dos son E1. ¿Se entiende? Más. ¿Los perdí? Vamos de nuevo al ERD Plus a ver cómo lo hacemos si es así. Fíjense que hicieron una relación entre habitaciones y tipo de habitación. Está bien. ¿Cómo sería esa relación? Para mí, las habitaciones tienen un tipo de habitación y los tipos de habitación tienen muchas habitaciones. Está bien, bien. Había dicho que para mí las habitaciones tienen un tipo de habitación y los tipos de habitación tienen muchas habitaciones. Y la clave foraria sería tipo de habitación en habitaciones. Está bien. Después pasemos este archivo al grupo que Aldana lo pide. Y a todos les va a venir bien. ¿El precio no va en tipo de habitación? ¿Y qué dicen ustedes? ¿El precio depende de la habitación o depende del tipo de habitación? El tipo. Sí, en este caso
por un tema de simplificación, creo que iría ahí. Ya no da tener cada habitación exclusiva con un precio distinto. Generalmente no es así. Cuando vos pedís, el precio tiene que ver con que si es una habitación para uno, para dos, o qué. No por qué número de habitación exacto es. Si querés, podés seleccionar de a muchos arrastrando y podés mover todos juntos. Si querés mover como él tiene. Sí, sí, está bien. Bueno. Pero bueno, ahí estaríamos, me parece. Se entiende cómo cada habitación tiene un tipo de habitación. Entonces, la habitación 101, la 102 y la 103, las tres pueden corresponder al tipo de habitación estándar 1 o E1, pero el tipo de habitación es uno solo. Por eso hay un solo registro con ese tipo de habitación en la tabla tipos de habitación. Profe, ahora me guías bien cómo hago para guardarlo. Así. Sí. Menú, exportar. Acá, espera. Menú. Exportar. Ahí ya lo tenés guardado. No, yo así no puedo. Tengo que, me parece. Esperá, pasa que... Así. Bueno, pero eso no sería la manera correcta de enviarlo. Pasa que yo ahora no estoy viendo toda tu pantalla, porque pusiste compartir solo el Ah, bueno, RD+. espera. Para, entonces saco y bueno. Ahí se ve. Sí. O pones menú y pones exportar y ya se te crea un archivo. Ahí, espera. Pones la flechita y pones mostrar en Finder. Ahí tenés el archivo. Los Entonces dos, acá... el que exportaste hace un minuto y el de ahora. Ese, si vos lo querés abrir, tenés que importarlo. Tenés que poner menú, importar. No tenés que hacerle doble clic al archivo. Tenés que, Bueno, pero este acá... tenés no, que este lo entrar guardo. en ERD Plus. Ese ya está guardado, el archivo. Listo. Lo podés mandar por WhatsApp web, por lo que sea, y nos llega a todos. Y después todo el mundo para abrirlo tiene que hacer lo mismo. Con ese archivito tiene que ir al ERD Plus primero, poner menú adentro del programa y poner importar. Sí, esto. Ya entendí. Bueno, perfecto. Listo. Bueno, dejamos un segundo más el RD puesto por si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Profe, para hacerlo más grande acá, no, acá toco, ¿dónde toco? Yo aprieto control más, vos command más, probablemente. Para. Command más o control más o mantener comando control, no sé, ahí está. Ay. Vamos a poner el menos ahora. Ahí tenés. Pasa que también se mueve la barra del costado gris, es bastante... No, pero yo lo que quería hacer era agrandar esta. No se puede. No, tenés que agrandar todo. Listo. Entonces, yo pensé sí. Listo, entonces. Bueno. Nada. Van a tener que hacer un ejercicio de estos, más sencillo, creo, que este. Hice uno, me falta hacer otro, porque no va a haber una sola variedad. Y van a tener que hacer después un par de preguntitas de teoría de cada profe. Y bueno, éxitos. Las preguntas que tengan acerca de cualquier DER o acerca del trabajo práctico de Spotify, me la hacen. Ya que está, les digo que no tengan miedo de hacer muchas entidades en el trabajo práctico de Spotify, no tengan miedo de hacer muchas relaciones, no tengan miedo de hacer muchas relaciones de muchos a muchos, porque hay gente que me estuvo preguntando, me suena raro que haya tantas relaciones de muchos a muchos, o me suena raro que haya tantas entidades, pero como cada uno lo interprete, puede ser válido que haya muchos. Y guíense con la aplicación. Yo lo que escribí en el texto es como un puntapié nomás. Onda eso, recuérdense de que hay listas de canciones, listas de artistas, pero en realidad lo que ustedes tienen que hacer es abrir la aplicación y decir, bueno, para yo tener estos datos, ¿qué tabla tienen que existir? Y así se crean. No sigan a pie de la letra mi texto, porque mi texto es solamente una descripción vaga, muy vaga.
Bueno. Que sigan bien. Listo, profe. Profe, Gracias. Nos vemos. Bueno, profe, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chau. Profe, una consulta. Sí. ¿Viste? Para el trabajo práctico tenemos que usar Access. Sí. Y o yo la bajo. clase anterior falté. Sí. Quería Ok. saber si me podría Hay recomendar grabaciones. un video para hacerme una idea de cómo usarlo. Está la grabación de la clase, pedísele a alguno de los compañeros, que por lo menos hay 2 que la grabaron. De las clases anteriores. De la clase anterior, en donde mostré exactamente todo. Listo. Está todo bien, está paso por paso, está re detallado, así que si te mandan la grabación va a tener todo. Claro. Profe, en caso de que Sí. haga los otros DER, ¿se los puedo mandar para preguntarles Sí. si están bien los del campus? Sí. Bueno, Pero ojo, gracias. hay otros, los de la página 4, ponele, probablemente lo hagamos en un par de clases, así que O sea, si lo hago querés 1, hacerlo, 2 y pero 3. los Hago vamos 1, a 2 hacer. y 3 para... Bueno. Listo, Sí, sí, sí. gracias. No hay nada. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Chau, profe.